Sí, señor. Bueno, hablemos ahora del nuevo procurador, de Gregorio El Hash, porque tomó posesión hoy, ¿no? Sí, hoy tomó posesión de su cargo, pero en las últimas horas él pronunció una frase que no pasó para nada desapercibida, porque miren ustedes lo que le dijo a Margarita Cabello, la procuradora saliente: seguirá siendo procuradora en cuerpo ajeno. Bien, en todo caso, hoy ya cuando tomó ya en funciones fue la dirección de la Procuraduría, también habló de otros temas, entre esos el recorte que se le hizo a la entidad, una decisión que él definió como algo que no es muy amable. Gregorio El Hash ingresó a la Procuraduría por un periodo de 4 años. Al momento de llegar, el estrechón de manos no se hizo esperar. Saludó al personal de la entidad y recorrió cada piso. Seguirá siendo procuradora, la procuradora de Gregorio, la procuradora de la Nación, en cuerpo ajeno. En su primera intervención dejó en claro los pilares fundamentales para desempeñar su cargo, entre ellos la lucha contra la corrupción. Si prevenimos, es como si evitáramos la enfermedad de la corrupción. Si nos aplicamos a evitar que se incurra en el acto disciplinable o en el delito, pues evitamos todo ese desgaste, toda esa parafernalia que hay que dedicar, que al final de pronto termina siendo víctima de la prescripción. Además, mencionó las primeras visitas en todo el territorio nacional para ampliar la capacidad de funcionarios en el país. Realizaremos visitas regionalizadas, no necesariamente a las ciudades capitales. Vamos a ir más allá de los discursos, vamos a asegurarnos de que el Ministerio Público realice todo lo que le compete para que las agencias del Estado respondan a sus deberes con los colombianos. Vamos a procurar que haya más presencia de funcionarios de la Procuraduría donde hay mayor población. Sin embargo, se pronunció sobre el reciente recorte presupuestal. Los órganos de control son los órganos de control y el control es controlando al Ejecutivo. Entonces no es muy entendible ni una cosa muy amable que al que lo va a controlar a uno yo le quito los recursos. No es de buen recibo que le aplacen al Ministerio Público y entonces de 90.000 millones quedan 5.000. Pues eso es como no tener nada. El procurador mencionó las garantías de su administración frente a su elección en el Congreso. Garantías es aplicar la norma como debe aplicarse, en la manera que lo ordena el derecho y en el momento que debe aplicarse. Esperemos que me toque el primer asunto y en derecho diré lo que corresponda. Asimismo, mencionó las sanciones a funcionarios de elección popular que, según el procurador, continuarán. La Procuraduría General continúa conservando la competencia plena para investigar y eventualmente sancionar a servidores públicos de elección popular que caigan dentro del régimen disciplinario. Eso se conserva. El Hash aseguró que Néstor Osuna, exministro de Justicia, será el nuevo procurador delegado de Derechos Humanos. Cuanto a las actividades de control disciplinarias, de activación de la vigilancia, pero también una función preventiva así como la Defensoría del Pueblo tiene las alertas tempranas, pues también desde aquí colaborar para intentar evitar esas masacres y cuando se pueda detectar que hay un riesgo de eso, actuar, llamar la atención de las autoridades competentes. La posesión terminó a las 12 del mediodía y anunció su primera reunión con el ministro de Hacienda para mañana a las 10 en punto, con el fin de hablar sobre el presupuesto de la Procuraduría. ¿Qué estará pensando el presidente? Porque este discurso demuestra, por lo menos en el discurso, que no es el procurador del presidente, porque está diciendo todo lo contrario de lo que esperaría el presidente. Está diciendo que no va a permitir que le acaben la Procuraduría. Se queja de que le recortaron el presupuesto. Dice que mantiene intactas sus facultades para investigar a los elegidos popularmente. Y dice que la procuradora saliente, Margarita Cabello, seguirá siendo procuradora en cuerpo ajeno. Sí, esa frase ha impactado muchísimo. Por lo menos en el discurso queda claro que no es el procurador del presidente. Claro, además porque seguramente ustedes se acuerdan, y bueno, nuestros televidentes también, cuando ya él se resultó electo pues para ser el nuevo procurador, todo el mundo decía eso, este va a ser un procurador de bolsillo porque es que lo terminó el presidente. Pues hasta ahora vemos a un hombre crítico y defensor de las competencias de la Procuraduría. ¿Cómo tiene que ser? Como tiene que ser, lo veo independiente en el discurso. Yo creo que alguien que haya estado 12 años de secretario en el Congreso es alguien que sabe medir que no puede ser enemigo de todo el mundo, que no puede ser amigo absoluto del uno, que no puede casarse con un movimiento político, que no puede ponerse la camiseta del uno. Debe ser ecuánime,
debe estar bien con todos, pero a la vez mal con todos cuando le corresponde. Esperemos que en este caso el procurador no trate de estar bien con todos como directriz fundamental. ¿Por qué es relevante esto? Por algo central en el momento del país, el momento largo del país que corresponde al cuatrenio del presidente Petro. El equilibrio de poderes, los pesos y los contrapesos. El Poder Ejecutivo, que tiene en su cuatrenio la posibilidad de nominar a algunas fichas claves que generalmente ofician como contrapesos. En unos minutos vamos a hablar del Banco de la República, pero también está la Fiscalía, pero también está la Procuraduría, también está la Contraloría. Y en todo ese contexto, lo que la gente pensaba es, como el presidente Petro va a poder nominar aquí y allá, sí, ese es de Petro, no, ese no es de Petro, pues Gregorio El Hach fue en su momento apoyado por el presidente Petro. Lo que sucede es que es una persona con mucha experiencia en el ámbito político, número uno. Número dos, no estaba en la lista inicial de la Casa de Nariño. La Casa de Nariño sacó 26 precandidatos y ahí no estaba Gregorio El Hach. Número tres, se lo sacó de la manga el presidente Petro para pararle la aspiración a Germán Barón Cotrino y lo logró, efectivamente. Pero número cuatro, también Gregorio El Hach se da cuenta que le falta 1 año y medio al presidente Petro, del cual 1 año será efectivo y el otro medio será lo que los gringos llaman lame duck, es decir, ya con alguien elegido y por lo tanto sin poder hacer muchas cosas, y sabe para dónde se mueve la cosa política. No sé quién va a ganar las elecciones en el 26, no lo sabe tampoco el señor procurador, pero lo cierto es que sí sabe que lo nominaron de chiripa y que estando allí ya tiene su feudo de poder propio y creo, por el discurso, que lo va a ejercer. Pero Mauricio, le quiero hacer una pregunta sobre el nuevo procurador. La primera reunión, mañana a las 10 de la mañana, es con el ministro de Hacienda. Sí. Y le va a pedir que le dé la plata. ¿Se la dará? Pues yo creo que si no se la da, tiene todos los micrófonos para poner el volumen donde debe ser, porque lo dijo claritico. Claritico. Sí. Un organismo de control al que le embolatan 85 de los 90.000 millones de pesos que tiene encima. No vale nada. No valen absolutamente Pero entonces nada. yo le tengo otra pregunta. ¿Si hay plata? Pues, Paula, hemos dicho 2 cosas en este noticiero. Este gobierno tiene este año el presupuesto más alto de la historia del país, en términos nominales y si usted le descuenta en la inflación, también en términos reales. Incluso quitándole la fallida reforma tributaria, tiene el presupuesto más alto de la historia del país. Otra vez, como decíamos del alcalde de Fomeque, así los presidentes, hay que poner las prioridades donde son y asignar la plata donde es. Y francamente, recortarle a los organismos de control me parece que es una manera muy poco democrática de manejar el presupuesto. Vamos a ver cómo le va al procurador en esa reunión entonces. Y a los también al Consejo Nacional Electoral y a los organismos electorales, ¿no? A la registraduría. Por eso la registraduría también está pidiendo Habló plata de y eso el quieren quedarse. procurador. A los procurador también lo dijo. contrapesos, que un gobierno le recorte los presupuestos a las entidades que le pueden oficiar como contrapesos en una democracia es lo peor que puede hacer desde el punto de vista de la defensa de esa democracia.